Voy a contarles una experiencia que me pasó estando trabajando como operador de tráiler o una profesión que soy el primero en mi familia en ejercer. Antes de estar en la empresa en la que estoy actualmente, estuve en otra empresa que hace viajes por toda California. Normalmente, siempre me tocaba hacer una ruta de madrugada. Esta opción tenía un pequeño contratiempo que me hacía tardar más de lo normal, haciéndome hacer el check-in a las 10 de la mañana. Era demasiado tarde para una ruta que me quedaba por hacer, ya que iba de San Francisco a Eureka, California. Eso me tenía muy estresado porque encima tenía otro retraso. Resulta que había mucho tráfico, lo cual realmente me parece muy raro porque era la entrada a uno de los pueblos donde casi no había tráfico. Después de unos 20 o 25 minutos decidí bajarme del camión, a preguntar por qué el tráfico no se movía, observando que otros conductores impacientes se bajaban de sus vehículos, algunos por curiosidad y otros, al parecer, para conversar. Me acerqué a un señor, que ya se veía muy grande, y con lo que sé de inglés, lo saludé y le pregunté si sabía lo que estaba pasando. Entonces me dijo que mirara hacia adelante, unos pasos más adelante, y vi que había muchos carros de policía bloqueando el camino. Volví y le pregunté si sabía lo que había pasado y me dijo que había escuchado en la radio de su auto que al parecer una chica había robado un vehículo, la policía la perseguía, y al verse acorralada se metió al monte, pero como no había escapatoria, terminó quitándose la vida al enterarse de todo esto. Le di los pasos, volvió a subir a la camioneta, hizo una llamada a mi jefe, se molestó un poco porque ya era demasiado tarde, dado todo lo que estaba pasando, la carga tuvo que posponerse hasta el día siguiente. Cabe mencionar que era solo un carril, yo, al ser un pueblo pequeño, no tenía mayores necesidades. Ahí empezó todo lo paranormal. Miré el reloj en el tablero de la camioneta y marcaba las 3:25 de la mañana, una milla antes de registrarme en ese punto. Las luces de la camioneta comenzaron a parpadear de una manera muy extraña. Sinceramente, no quería pensar en nada malo porque está oscuro en esa carretera a esa hora de la mañana. Adamo herido y salir a revisar qué estaba pasando. Seguí mi ruta y la niebla era muy espesa, lo cual era normal en esa carretera de montaña, pero todo seguía sin novedades. Para esto, siempre llamo por teléfono a mi novia Carla. En ese momento tomé el celular y no tenía señal. Me quedé solo, literalmente desconectado, aunque parezca algo normal y en una carretera de montaña, nunca me había pasado ninguna de las muchas veces que había tomado esa misma carretera, o al menos nunca a esa altura. Fue algo que me encendió un poco, leerte justo cuando dejé el celular. La luz de la camioneta se apagó por completo y la radio comenzó a emitir una estática muy fuerte. Cambié la frecuencia, pero en todos los canales escuché lo mismo. Justo en ese momento llegué al lugar donde había muerto la niña y en la radio comenzó a escucharse un murmullo que después de unos segundos se puede entender. Se escucha una voz. Escuché una voz femenina que me decía: ¿me escuchas? Ayúdame, por favor. Eso se escuchó por varios segundos junto con las luces de la camioneta que comenzaron a parpadear. Eso me tuvo al borde de la razón y tomé con una mano el rosario que siempre llevaba en la camioneta, que me había regalado mi novia, y lo único que atiné a decir fue: Señor, cuida de mí, por favor. Después de 1 kilómetro más adelante, todo volvió a la normalidad, la luz de la unidad regresó y la radio ya no tenía estática. Poco a poco me fui calmando de sentir que iba a detenerme en un pueblo que estaba mucho más adelante. Cuando llegué, me detuve unos minutos, porque no podía permanecer estacionado mucho tiempo, pero estos pocos minutos de alguna manera me ayudaron a depurarme. Tomé aire, comencé a pensar en lo que había sucedido momentos antes. Miré nuevamente el reloj, cuando marcaron las 5 de la mañana, habían pasado 2 horas y la verdad es que para mí fueron solo un par de segundos. Continué mi viaje y finalmente llegué a mi destino. Claro, tuve que regresar por la misma ruta, pero de día, aunque las siguientes veces tuve que para pasar, tenía que hacerlo de madrugada, claro, y siempre le pedí a Dios que no me volviera a pasar eso. A los 2 meses, renuncié a esa empresa. Sigo siendo camionero, pero las rutas que hacemos aquí son casi todas locales y el ambiente es realmente mucho más tranquilo, pero sí, nunca olvidaré esa madrugada de mi vida, la que pasé en ese Peterbilt rojo. Lo podé con mucho amor, el pajarito, el sobrino,
trabaja en una empresa que vende mercancías. En cierta entrega, muy de madrugada, llegaron. En el Estado de México, a un costado de la carretera Costa Bobadas, se instalaron bajo un gran árbol y él se dirigió a la cabaña con uno de sus cargadores, mientras que el copiloto y el chofer se quedaron dormidos en la cabina. Los dos espacios estaban conectados y así mi sobrino comenzó a soñar que una mujer se acercaba a la ventana de su camioneta. Ella les decía que se salieran de ahí porque le estaban robando la carga y hasta sintió cómo se movía la camioneta. Dice que la mujer tenía rasgos alargados con ojos muy grandes, un pecho muy flácido en. Eso lo despertó, pero no le dio importancia, así que volvió a dormir, solo que esta vez sintió que para él es como ver un sueño y entonces comenzó a contraer su cuerpo para que esto no sucediera. Al voltearse, notó que el cargador hacía lo mismo. Ambos despertaron y el cargador le dijo, no te preocupes, el muerto se me quiere subir. Él le respondió eso, tal como se la estaban tirando. En ese momento, el chofer y el copiloto también despertaron y les dijeron que estaban. Una mujer le dijo que se fuera y que. Aunque los sueños no eran idénticos, sí eran bastante parecidos, por esa razón decidieron partir de inmediato. Unos meses después, había 3 cruces en ese lugar, debajo de ese árbol donde habían pasado esa noche. Al parecer, esas personas no corrieron la misma suerte. Hace aproximadamente 2 meses, fui a Ciudad Victoria, Tamaulipas, venía de Hermosillo, Sonora. Antes de tener esa vida que me había tocado, descansé 2 días, ya que la planta Ford de Hermosillo tuvo un paro técnico y todos. Los tráileres que llevaría a Tamaulipas aún no estaban listos, por esa razón estaba descansado para emprender el viaje. Llegué al patio de la empresa transportista y ya tenía mi tráiler junto con los papeles listos, así que era hora de emprender mi viaje. Esta vez me tocaba a mí tomar una decisión. No pude ir en convoy porque las cajas de los demás compañeros no estaban listas y seguían esperando su turno para salir. Crucé Sonora, Sinaloa, Durango y Zacatecas sin ningún incidente, y como siempre, la noche fue una pesadilla en la carretera, esta vez en San Luis Potosí, del que por suerte me habían hablado mis compañeros, a la salida de San Luis Potosí, en la carretera que conecta con Ciudad Mante, Tamaulipas, era bastante alta en delincuencia y en ese tramo de carretera robaban cargas, no había camioneros, pero ya se me cerraban los ojos del cansancio, así que empecé a buscar lugares públicos donde poder dormir un rato. Llegué a una gasolinera en Convención para poder descansar, pero cuando llegó la hora de estar ahí no me sentí nada cómodo, ya que había una mujer ofreciendo sus servicios y no me dejaba descansar porque tocaba a la puerta de la cabaña a cada rato. Como yo no estaba de acuerdo, por eso ella insistió en que la dejara entrar. Así que volví a la pista, me retiré del sitio millas más adelante, de un lugar tranquilo frente a un pequeño pueblo, desoyendo las advertencias de mis compañeros y descuidando un poco mi seguridad. Mark y Jay, ahora para que la unidad pudiera verlo, tráfico en el punto caliente, un poco de comida. Luego me acosté a ver la televisión, más tarde me quedé profundamente dormido. Durante unas 2 horas dormí cuando comencé a sentir movimientos violentos en el camión. Me levanté de mi cama emocionado y confundido y no entendía qué estaba sucediendo. Por un momento pensé que era un sueño, pero no lo era. En realidad, el camión se sacudía violentamente. Al cruzar la cabaña, encendí las luces exteriores, pensando que tal vez se trataba de un robo, tomé mi casa, armado con un bate de béisbol, abrí las cortinas que cubrían el parabrisas de la unidad, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no había nada al frente de la unidad y tampoco se veía nada a los costados, pero Sose y la unidad seguían moviéndose de un lado a otro. Pensé que tal vez intentaba abrir el tanque para robar el combustible, así que regresé a la cabaña para revisar la parte trasera. Moví la cortina, y con horror, pude ver que lo que movía el tráiler era un ser de aspecto humanoide de unos 2 metros de altura. Con la poca luz que entra a las habitaciones, pude ver que este ser estaba cubierto de una especie de cabello. Dicha criatura balanceaba el vehículo al mismo tiempo que emitía un chillido similar al de un cerdo. Al ver a esta criatura, entré en pánico, con mi ropa de dormir, encendí la unidad, pero me enfrenté a la opción de usar la bocina para intentar asustarla, pero fue en vano. Mientras continuaba tratando de encender la unidad, esta cosa siguió golpeando la caja.
Cuando finalmente apareció el engranaje, intentó subirse al escalón, pero poco después de subirse, se soltó como la estructura del espejo. Tengo espejos retrovisores y espejos para escalar que tiene precisamente por la delincuencia que azota las carreteras. Unos metros más adelante, me di cuenta de que esta criatura seguía detrás de mí, avanzando con pasos largos y torpes, todo esto mientras gritaba de forma aterradora. En mi desesperación, aumenté mi velocidad y le recé a los dioses, a Miguel Arcángel, ya que no quería que me pasara nada en esta situación, y conforme avanzaba la camioneta, la criatura se iba quedando cada vez más atrás. Continué mi amoroso viaje por Tamaulipas y llegué. Una cachimba y un café para superar el susto. Estoy acostumbrado a vivir situaciones paranormales, como lo había mencionado en la segunda recopilación de apariciones en carretera. Me considero sensible a ellas, pero son muy pocas las veces que tengo experiencias con criaturas de este tipo. Terminando mi café, seguí mi camino y un par de kilómetros después tuve que parar en la primera gasolinera a descansar, ya que aún tenía sueño. Esta historia no me pasó en carretera. Pero es paranormal y data del 2012. Por esa época yo apenas estaba empezando en este ambiente del transporte de carga. Hace años tuve un trabajo como chofer, incluso pude ser chofer en el ejército, así que me gustó mucho ese trabajo y decidí enfocarme en esta ocasión en este ramo. Y es un viaje que no te puedes perder, Hermosillo, Sonora, y vas a transportar componentes importados de una planta armadora de una empresa, así que salí a lugares como a las 8 de la noche. El camino estaba algo solitario, ya que llovía y estaba muy feo. Iba manejando despacio por precaución y de hecho hice algunas paradas en tramos del camino ya que el asfalto estaba muy mojado. Llegué a la planta armadora de Hermosillo como a las 2 de la mañana. Me presenté en la caseta de las cuerdas de esa planta armadora, exhausto, lo que me causó un poco de preocupación esa mañana, vi a una mujer algo extraña. Vestía ropa sucia y su piel era clara, pero algo extraño porque era de color crema, o al menos eso era lo que yo percibía. La cabina sensata. Así que antes se suponía que era para dormir un poco o tal vez para tener una mejor visión en la noche. Lo único que iluminaba esa noche era un farol público de la calle. Mi inquietud surgió porque, por más que intenté ver el rostro de aquella mujer, sorprendentemente no pude. De alguna manera, la oscuridad se confundía entre su cabello suelto. Buenos días, material de importación local, le dije, pero no me respondió. Por un momento pensé que era grosera, que no me saludaba, pero luego pensé que tal vez seguía dormida, ya que el trabajo de resguardar la seguridad les lleva muchas horas y es duro. De todos modos, le entregué mis papeles y le pregunté dónde dejaba la carga y con voz silbante me respondió, estaciones de enfrente, tengo las rampas ocupadas ahorita. Después de eso, me despedí de esa extraña mujer, me subí a mi tráiler y lo puse en marcha. Me estacioné justo donde ella me había indicado, ya que estaba bloqueando el tránsito. Después de eso, me dispuse a dormir un rato mientras ella me llamaba para descargar. Mientras dormía, tocaron la puerta del camión y me preguntaron qué. Estaba matando el tiempo, parado frente a la planta, que necesitaban urgentemente el material que llevaba y que fuera de inmediato a rampa en uno de los andenes que estaban disponibles. Entonces le dije al cobarde que me habían dicho que no había rampas para descargar y él solo me respondió, tal vez la rampa y hablamos ahora, ya que tu envío es urgente para eso. Cuando revisé mi celular, ya tenía varias llamadas perdidas del jefe, tal vez para avisarme que ese material era urgente. Fui al área de andenes para rampearlo. Y una vez dentro de las instalaciones de esa maquiladora, me acercó al cuarto de seguridad, me pidió nuevamente los documentos de carga para sellarlos y le dije que la señora de la casita ya los había recibido y que ya estaban ahí. En ese momento, el guardia volteó a verme con cara de asombro y algo de miedo. Me preguntó, ¿a qué guardia te refieres, al de la primera caseta? Le respondí, qué raro, en esta caseta no hay nadie, de hecho tiene tiempo que no se usa. Si quieres, checamos. Ve por esos papeles que le dije. Incluso esa persona, tal vez es introvertida o tal vez llamó a los demás compañeros para no ir solo. Puede que esté armado y con más gente, ya que no es el primero en probar las instalaciones después de unos minutos y con la patrulla pick-up de la empresa de seguridad 4 cuadras arriba. Nos comentaron su avance.
A ver si está esa mujer y a la vez veremos qué pasó con los papeles de carga. En ese momento lo que me interesaba era recuperar esos papeles ahora. Que sin ellos no me pagarían el viaje. Además del regaño de mi jefe, llegamos al cruce y no había nada, ¿y los demás, quiénes? Fueron a revisar la periferia de la maquiladora para ver si encontraban alguna persona sospechosa. Al llegar tarde al interior de la caseta, me di cuenta de que los papeles de carga estaban tirados en el suelo. El guardia que me acompañaba en ese momento me dijo, güera, otra vez haciendo las regaderas. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa?, pregunté. Pronto sabrás quién te ayudó, le dijeron nuestros compañeros. Dijo que no había nada nuevo y recibió la misma respuesta de sus otros compañeros. Por lo mismo, le dijeron que nos iban a buscar a la caseta. El guardia le dijo al chofer que nos dejara a los dos en el cuarto de monitoreo para que en ese momento revisaran las cámaras. El guardia me dijo, te voy a mostrar a quién le diste los papeles. Me sorprendí un poco, no sabía qué estaba pasando, me sentí un poco confundido y me dije que siempre hay algo raro en esa mujer. En fin, llegamos a la sala de monitoreo y el guardia le dijo a la chica que estaba revisando las cámaras que quería la vista de la cámara de la caseta abandonada, le pidió que regresara al vídeo y lo que me mostraron a continuación me puso los pelos de punta. En el vídeo de seguridad se te muestra claramente cuando ella revisa la caseta de seguridad y yo me acerco a la ventana, pero solo estaba hablando conmigo mismo en ese lugar. Segundos después lo ves entregando los papeles, pero es brusco en el piso y luego ves una sombra en la ventana de la caseta. Después me ves cuando salgo. Ahí el guardia me dijo lo siguiente, mira camarada, no te asustes por la persona que te ayudó, es una persona que murió hace mucho tiempo, le decían la cohereza. Él ya trabajaba en la maquiladora en el área de producción y murió de un infarto. Desde entonces hace de las suyas y se aparece en los baños, yo le susurraba cosas a la gente de producción y en las oficinas apagan las luces y a veces aparecen las casetas. Y de hecho no es el primer chofer al que se le aparece, en una ocasión también recibió los papeles de un chofer. Incluso los firmó ahí si no sé dónde, porque encontramos los papeles de la carga, ya que el chofer tenía su nombre garabateado, pero eso sí, se distinguía perfectamente el nombre de la piel. Después de decirme eso, un escalofrío me recorrió la espalda y le agradecí al guardia de seguridad por la explicación que me había dado y sobre todo por ayudarme a recuperar mis papeles. Me están esperando para descargarlos en la mañana. No sé si sea belleza o no, pero Ale se fue a dormir a mi casa. Debo confesar que no pude dormir en todo el día y tuve pesadillas con esa mujer e incluso tuve parálisis del sueño con esa personificación. Varios días después, dejó de sentir esa extraña sensación de que alguien me observaba y poco a poco todo volvió a la normalidad. Estas experiencias corresponden a la misma persona que nos compartió la segunda recopilación de apariciones en la carretera. Si quieren saber más anécdotas sobre él, les dejo el link en la descripción del vídeo. Soy un joven de 28 años, camionero desde hace unos 6 meses. Mi jefe me mandó a Bogotá, así que al día siguiente salí de mi trabajo a medianoche. Iba con el pedido que debía entregar a las oficinas de FedEx. El frío silencio de la madrugada pasó, acompañado de mi CD favorito de Pink Floyd. Eran como las 2 de la madrugada cuando me detuve a estirar las piernas un par de minutos. Estaba un poco nublado, por lo que mi visibilidad era algo limitada, pero en medio del estrecho campo frente a mí vi algo que me heló la sangre y dijo con era una especie de humanoide gris pálido, sin pelo, comiéndose una vaca frente a mí. A pesar de la niebla, pude ver claramente a dicha criatura. Puedo decir que lo que más resaltaba de esa cosa eran sus ojos carmesí, eran prácticamente como fuego. Entonces, la criatura me miró fijamente con su boca ensangrentada, fijando a la vaca sangrante en el pasto. Me congelé, sin poder mover ni siquiera mis dedos. Fueron los 4 segundos más tortuosos y largos de toda mi vida. Comencé a orar mentalmente, mientras mi boca temblaba sin parar y de repente, lo que fuera esa cosa dejó de verme físicamente y la niebla desapareció lentamente. Después de sentirme libre del miedo, me senté, subí a mi camioneta y comencé sin mirar atrás. Eran las 5 de la mañana, ya había pasado una hora desde aquel incidente,
pero lo único que tenía en mente en ese momento era saber qué habría sido lo que había visto y qué habría pasado si esa cosa me hubiera atacado. Después de 4 horas, que me parecieron mucho tiempo, llegué a una gasolinera donde encontré algunos. Mis compañeros de trabajo desayunan cuando está hecho y contiene experiencia y hechos, pero ninguno de ellos me dio una explicación lógica ni de ningún tipo. 2 semanas antes, puedo renacer y dedicarme a Uber con la esperanza de no volver a pasar por este tipo de experiencias. A partir de ahora, ya no hago viajes después de las 12 de la noche y tampoco salgo de madrugada por ningún motivo, y no ha habido un día en mi vida que no me pregunte qué pasó esa mañana en esa finca.